Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de charlas de Mi Mapa, en donde el día de hoy tenemos el gusto de tener la presencia del ingeniero Milton Méndez. Antes de comenzar con su exposición el día de hoy, bueno, queremos darle las gracias a quienes estén presentes el día de hoy y a los que nos vean posteriormente en esta grabación. Todos estamos con esta pandemia que, bueno, como vemos, se ha fortalecido lastimosamente en todo el globo terráqueo y bueno, tenemos que tener bastante paciencia, seguridad, de estar en nuestros hogares el mayor tiempo posible y mientras estamos así, bueno, usaremos todos estos medios para poder comunicarnos y mantener el tema Esequibo siempre al tope de manera continua, de manera institucional, de que todos estemos al tanto de los pormenores. Y bueno, y por eso estamos hoy reunidos en el ciclo de charlas de Mi Mapa con el ingeniero Milton Méndez, quien gustosamente nos cedió su tiempo. Vamos a dar un pequeño briefing de quién es el ingeniero Méndez. Él es un ingeniero geólogo con experiencia en exploración y producción de hidrocarburos. Hizo sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, también en la Universidad de Colorado, Universidad de Texas, y bueno, tiene una especialidad en modelos de cuerpos sedimentarios y yacimientos en modelos 3D y 4D. En el aspecto laboral, bueno, estuvo con Lagoven, con PDVSA, con Shell, con Total, con Chevron, y actualmente es consultor independiente y miembro de la Asociación Venezolana Americana de Petróleo. Y bueno, con este vasto currículum vamos a conocer a través del ingeniero Milton el tema del bloque Estado Brock, un bloque casi del tamaño del Estado Falcón, que es el punto álgido de la exploración petrolífera actualmente que manejan las transnacionales bajo concesión de Guyana, en aguas aún por delimitar entre ese país y Venezuela. Bienvenido, ingeniero Milton. Muchísimas gracias, Jorge, por esta oportunidad de entrar en las charlas semanales que ustedes vienen realizando. Y bueno, he querido con esto simplemente, digamos que adicionar un punto de vista, que es el punto de vista petrolero, con algunos detalles que yo creo que es de interés para todos nosotros, para los venezolanos, para los que siguen el asunto del Esequibo. Voy a poner la presentación para dar comienzo con ello. Bueno, Perfectamente. muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por la oportunidad de hacer la conexión con este medio y esta plataforma, como dice Jorge, en tiempos de pandemia. Esta presentación, como ven el nombre, yo he querido llamarla Esequibo y Stabroek entre líneas, porque es entre líneas que este problema data desde tiempos de la colonia y que llega a hoy día. Pero antes de presentar y ir a través de las láminas, yo quisiera decirles que lo que yo pretendo hoy es simplemente hacer una especie de resumen de diversos materiales y fuentes que he consultado, y el único objetivo que lleva esta presentación es, después de organizar todos estos datos, es informar y despertar y orientar sobre algunos sucesos importantes referentes al problema de limítrofe de Venezuela con Guyana. Un problema que, bueno, que como hemos dicho, data desde tiempos de la colonia, especialmente incluso en los tiempos del Libertador en 1822, y que para poderlo comprender en su contexto histórico, en mi caso, ha sido necesario pues obviar y saltar una serie de detalles con respecto a los términos jurídicos y tomando en cuenta la información que va dirigida, digamos, a un público más vasto, más amplio de ciudadanos venezolanos o cualquier otro interesado que quiera conocer por qué este conflicto ha tomado relevancia en la actualidad. Pues vamos a comenzar por el presente. Si nosotros en términos petroleros hablamos de exploración, siempre en exploración es la búsqueda constante del hidrocarburo, ya sea por modelos geológicos
Y en el caso del subsuelo marino, pues imagínense, nosotros no estamos viendo absolutamente nada, sino que todo tiene que ser a través de interpretaciones que se hacen con línea sísmica en este caso. Pues fíjense, digamos en esa ventana del Atlántico, después de más de 40 pozos exploratorios que se han hecho en el área, y esa área va desde la Guyana francesa, la Guyana holandesa, la Guyana inglesa, las aguas del Esequibo venezolanos, la plataforma del Tana venezolana y a su vez que colinda con Trinidad. Se han hecho exploraciones desde los años 60 incluso, con tecnologías viejas, pero que en la medida en que pasaba el tiempo, pues fueron avanzando. Y en el caso muy particular de la zona del Esequibo, después de unos 40 pozos exploratorios no exitosos, finalmente la compañía ExxonMobil consigue hidrocarburos. Esos hidrocarburos los consigue aproximadamente a 120 millas de la costa afuera en el año 2015. Pero ¿por qué se llega a ese descubrimiento? Se llega porque la República Cooperativa de Guyana concede una serie de lotes costa afuera para su exploración, y tomando en cuenta que tanto en la margen occidental digamos, del Atlántico Sur, así como la margen oriental, en este caso del África, se han conseguido grandes yacimientos, pues en términos geológicos uno siempre dice, lo que tiene el vecino lo puedo tener yo. Nosotros le llamamos el efecto bisagra o el efecto mariposa. Si tú lo tienes del lado derecho, yo lo puedo tener del lado izquierdo. Y bueno, una serie de exploraciones que se han hecho desde Brasil, subiendo a lo largo de toda la costa del margen, digamos, ese oriental del Atlántico, dio como resultado, después de estos 40 pozos, un descubrimiento importante. Pero ¿quién es este descubrimiento? Fíjense que la Guyana inglesa es un país tan pequeño que nosotros como venezolanos pudiéramos compararlo, así como Jorge habla del tamaño casi de Falcón. Si vamos a los números, sería un poquito más pequeño que el estado Guárico de nosotros, imagínense. O sea, estamos hablando entre 55.000 y 65.000 kilómetros cuadrados si comparamos los dos, siempre y cuando la Guyana inglesa solamente sea esa silueta que semeja más o menos una pequeña Italia, y que es lo que corresponde, según la historia, a lo que debería ser la República Guyanesa. Es un país apenas si interpolamos las cifras del censo, de unos 780.000 habitantes, y maneja presupuestos históricos de apenas 1.2, 1.4 billones de dólares, que en términos de producto para un país es absolutamente nada. Es decir, un microestado. Pero esta nación, al haber otorgado esas concesiones, de las cuales vamos a hablar un poquito más de detalle, ese famoso bloque Stabroek, que por cierto, esa palabra Stabroek es el nombre original de lo que fue la capital cuando los holandeses se habían instalado por allá por finales del siglo XVIII, y que, bueno, después de ocupaciones y entregada a los ingleses, pues ese era el nombre que tenía originalmente. Y ellos se lo pusieron precisamente a un bloque costa afuera en las que ellos dicen que son sus aguas. Pues bien, para que tengan una idea, cuando hablamos del tamaño del bloque Stabroek y decimos que tiene 6.6 billones de acres, bueno, 6.6 billones de acres, si nosotros lo convertimos digamos, en la escala internacional, eso nos da aproximadamente unos 26.700 kilómetros cuadrados. Y si lo llevamos indiscutiblemente en millas cuadradas, eso nos daría más o menos como 10.000 millas cuadradas, un poquito más de 10.000. Pues bueno, Caracas, nuestra Caracas, tiene aproximadamente solo 300 millas cuadradas. Es decir, que el bloque Stabroek es casi 3 veces más grande que Caracas, para que tengan una dimensión. Pues ese bloque tiene aproximadamente 8 billones de barriles de petróleo en recursos. Pero ojo, muchachos, con esto no hay que alegrarse mucho cuando ExxonMobil dice 8 billones de barriles en recursos. Recurso es todo, es lo que se puede y lo que no se puede sacar. Si ellos hablasen
de reservas. Muy posiblemente ese número de 8 billones se acercaría a unos 1.8, 1.6 en el mejor de los casos. Es decir, lo que verdaderamente ellos pueden sacar bajo las condiciones actuales sería esa cantidad de billones y no 8 billones. 8 billones es algo así como que yo salgo de vendedor a decir que miren todas las potencialidades que ustedes pueden tener en este campo. Entonces, esos números siempre en el argot, digamos, de petrolero, siempre se toman con reserva, pero sirven para los bancos, sirven para que los fiadores o los bancos puedan otorgar los créditos y se pueden realizar todas las operaciones permisibles. Pues ese campo dio nada más y nada menos que 16 descubrimientos. Eso es un récord. Eso en términos de exploración para cualquier compañía, y en este caso la ExxonMobil, sepan ustedes que es algo así como que comparativamente es Barcelona y Real Madrid juntos, o sea, es el tope de la liga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos son los número uno por años, por descubrimiento, por solidez y incluso por conocimiento, es decir, tienen una universidad interna, la ExxonMobil, donde preparan lo más avanzado que hay en tecnologías de hidrocarburos. Pero fíjense, ese descubrimiento se da en aguas profundas. Cuando hablamos de aguas profundas, que el término en inglés sería deep water, todo lo que quede por encima de 1 kilómetro de profundidad en columna de agua, y en este caso estamos hablando de 1500 a 1900, o sea, casi 2 kilómetros de columna de agua para poder llegar al subsuelo y de ahí empezar a perforar. Eso se considera grandes ligas en términos de tecnología para explotar, para producir. Sin embargo, ellos con el descubrimiento anunciaron que en una primera fase de ese campo, porque ya es campo, porque ya produce, al producir un lote, el primer barril de petróleo deja de ser bloque y se llama campo, es decir, está en producción. Ya el campo lisa produce en estos momentos aproximadamente va a llegar a 120.000 barriles en esta primera fase, que significa posiblemente solamente 2 pozos, pero que ellos en los próximos 3 o 4 años pretenden llevar esa cifra casi más del doble posiblemente, pero digamos que unos 220.000 barriles en esa fase 2. Esa fase 2 indiscutiblemente llevaría la posibilidad de traer 3 o 4 barcos pues, de perforación para poder lograr ese cometido. Pero lo importante es que un país del tamaño un poquito más pequeño que el estado Guárico, recibiría en las próximas décadas, 2, 3 décadas, cerca de 170 billones de dólares en términos de regalía y de los pagos que hay que hacer de impuestos. Imagínense lo que significa eso para un país extremadamente pobre, como el caso de Guyana, de recibir en los próximos años. Algo así como hincharle la barriga de puro caramelos al muchachito, ¿no? Entonces, dado eso, vamos a entrar ahora aquí. Pero, ¿quién es Guayana o la Guyana en este marco geográfico mundial? Si ustedes ven la gráfica, yo simplemente he querido, digamos, dar la silueta de que la Guyana, que es esa partecita en rojo, simplemente está localizada en el borde oriental pues, de la América del Sur, del cono sur. Y ellos pues se llaman República Cooperativa de Guyana. Pero ellos forman parte del CARICOM. Y he querido dejar este nombre porque, bueno, a todos nos molesta un poquito ese nombre del CARICOM, esa comunidad caribeña del mercado común y que tiene su sede en Georgetown. Y que sabemos que ese grupo de países, todos unidos y aliados y que forman una comunidad económica y política para trabajar juntos, etcétera, ustedes saben que ellos son algo así como que la pandilla que ha estado últimamente respaldando cualquier posición que tenga la Guyana respecto al Esequibo. Y eso incluye aquella isla que está por encima que ven en la gráfica, que es Cuba. Sin embargo, Venezuela, Colombia, México, por hablar de 3 países importantes e insulares, simplemente tienen el estatus de observador dentro del CARICOM. Vamos ahora a lo siguiente. Esa foto muy bonita que presenta las cataratas del Cayetur, si la pronunciación es correcta, o Salto del Anciano, pues
que mucha gente, cuando he preguntado, vean esa figura y me dicen, wow, ¿en qué parte de África queda eso? Yo le digo, no, eso queda en territorio venezolano, en el territorio del Esequibo, y son cataratas muchísimo más altas, más del doble que las cataratas del Niágara, pero que absolutamente nadie conoce. Pero bueno, en lengua de los nativos significa territorio de muchas aguas, la Guyana, como le llamaban, ¿no? En el caso de la Guyana inglesa, pues es el país de habla inglesa más al sur de la comunidad del Caribe. Como decíamos, presenta muchísimo menos de 1 millón de habitantes, pero aproximadamente, según el censo, más de 130.000 personas viven del lado del Esequibo nuestro. Y eso, bueno, tiene un crisol de diferentes etnias, guarao, maquiche, caribe, etcétera, como lo explicó Antonio alguna vez. Y como decíamos, presentando uno de los ingresos per cápita más bajos de la región, prácticamente junto con Bolivia, dos de los países más pobres que hay en el cono sur. Tiene una historia, digamos que fundamentada como república a partir de 1966, con tremendos problemas étnicos, socioculturales, y bueno, elecciones fraudulentas como lo que estamos observando actualmente, un presidente que perdió, pero que quiere hacer trampa, que quiere entregar y no entregar, etcétera. Pero para que vean el país con el que nos estamos enfrentando, con instituciones absolutamente muy débiles, y que a raíz de todo este boom petrolero, pues ha radicalizado las tensiones entre ellos, entre, digamos, los afrodescendientes y los que venían de la India en ese entonces, ¿no? Ese es un problema que está ahí. Pero fíjense ahora. Ahora vamos a entrar en líneas históricas. Si miran de las tres figuras, el mapa que estaría a la izquierda de ustedes, nosotros, a raíz de ese plumazo monárquico que hace el rey Carlos III de España en aquel entonces, crea en 1777 la Capitanía General de Venezuela. Desde ese momento nosotros tenemos una identidad política, jurídica, económica, social, geográfica, y bueno, uniendo todas esas provincias que anteriormente cada una de ellas respondía al rey de manera, digamos que independiente, pero que estaban juntas pero no revueltas, vamos a decirlo así, el caso de Coro, el caso de Maracaibo, el caso de Barinas, Margarita, Guyana, la otra que se me escapa, Cumaná, e incluso teníamos a Trinidad, que bueno, esa es otra historia cuando se perdió bajo el Tratado de Amiens, etc. Pero todas esas provincias dan en 1777 la Capitanía General de Venezuela, y en ese mapa lo que quiero recoger es que todo lo que vean en verde era la Capitanía General de Venezuela. La silueta en negro es lo que actualmente nosotros tenemos. No vamos a entrar en detalle para el lado colombiano, ni brasileño, etcétera, pero aquello era, y esto es lo que hay. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros siempre hemos sostenido que nuestra soberanía sobre el territorio Esequibo se fundamenta precisamente en hechos históricos y geográficos. Venezuela siempre en las delimitaciones de su frontera ha invocado a su favor los documentos que van desde las cédulas reales y que confirman todos esos derechos históricos desde los tiempos de la colonia, y fundamentándose en ese principio del utis possidetis juris, como título legítimo de su dominio eminente, pues, y en el que convinieron todas las naciones o las repúblicas suramericanas al terminar las guerras de independencia, de conservar esos territorios que correspondían a sus provincias cuando estuvieron bajo el dominio español. Pero fíjense, nosotros del mismo momento en que consolidamos una independencia, no solamente en Venezuela, sino en el resto de países, ya los británicos, los ingleses, quienes se habían apoderado de esa parte de la Guyana holandesa, empezaron a extenderse hacia el oeste, hacia las selvas, hacia las zonas selváticas venezolanas, y hacer presencia en esa margen derecha del río Esequibo. Y, ojo, todo esto fue conscientemente realizado por Londres. Ellos sabían que digamos, la riqueza que se ubicaba de ese lado del territorio Esequibo
de alguna manera ellos tenían que adulterar, ocultar y trazar mapas sin ningún criterio jurídico o histórico, y por ello llegamos entonces a esa figura que está en el centro, que son las famosas líneas de Schomburg. Ese Robert Schomburg, un prusiano, cartógrafo, contratado por los ingleses para que delineara los mapas. Y como ustedes pueden ver, si es que se puede ver bien en la figura de la leyenda, en 1824 el Schomburg echa la primera línea, esa que aparece como una especie de color marroncito, una pequeña porción justo del lado del margen más al norte del río Esequibo, pero luego el hombre, digamos que unos 10 años después, lanza una segunda línea, hace de nuevo una exploración en el área y prácticamente hace la línea morado, es decir, casi todo el territorio Esequibo actual de nosotros se lo echa en un plumazo, en un mapa para los ingleses. Indiscutiblemente, entre la primera, la segunda y la tercera y todo lo que ha sucedido en el Esequibo, los diferentes gobiernos, desde la época digamos, de la muerte de Simón Bolívar y la llegada de Páez, etcétera, todos han protestado, no solamente los mapas, sino que han rechazado y han declarado a través de las diferentes constituciones que se han dado en el país, pues que el territorio venezolano va hasta las costas del río Esequibo. Pero fíjense que resulta tan absurdo la posición inglesa que una vez que Robert Schomburg da las 3 líneas, todavía los ingleses se atreven a decir que, bueno, no, aquí hay un pequeño error, en realidad las líneas que nosotros procuramos en el Esequibo, que nos corresponden, es la famosa línea amarilla, que ojo, o sea, esto es risible, digamos que es una morisqueta cuando los ingleses intentan llegar hasta la ribera del embalse del Guri. Pero ¿por qué llegan ahí? O sea, cuando uno se hace la pregunta, bueno, pero eran tan avaros. Recuerden que Guasipati, el Callao, Tunrebo, toda esa zona de aluvional, no solamente en oro y diamante, para la época, es decir, para mitad del siglo XIX y finales del siglo XIX, en el mundo, igualito, las grandes potencias, en este caso Inglaterra, en este caso Francia, Holanda, Alemania, Italia, la misma España, ya con cierto, digamos, menos presencia, todos buscaban de alguna manera buscar los recursos fuera de sus naciones. Y en el caso venezolano, en el caso del Esequibo, recuerden que para esa fecha ya había las noticias del famoso descubrimiento de la fiebre del oro de California, ya había pasado el descubrimiento diamantífero de las kimberlitas en Sudáfrica, ya había pasado incluso ya a finales del siglo XIX el famoso Rush Gold que se dio en la zona del Yukon en Alaska. Es decir, si allá digamos, norteamericanos o ingleses habían conseguido oro, pues indiscutiblemente todo ese llamado del oro que había en la zona del Esequibo, tú tenías que extenderlo. Por eso es que digamos que el objetivo primordial que tenían los ingleses no solamente era apoderarse con esas líneas de territorio venezolano, sino que tener posibilidad de dominar la boca del Orinoco. Ya ellos tenían Trinidad, sabían y conocían por presencia de sus mineros, de las riquezas que habían en la zona, y de alguna manera, si tomamos en cuenta también que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, Venezuela era un país tan pobre, pero tan pobre, que si buscamos las cifras y hacemos caso a los estudios que se han hecho, de cada 10 venezolanos prácticamente 6 se morían por paludismo. Había un analfabetismo prácticamente total. Era un país enguerrillado, embochinchado entre caudillo y caudillo. Pues, ¿qué vigilancia podíamos nosotros prestar a una zona selvática y alejada del centro de poder, que era Caracas o la zona más occidental de Venezuela? Pues bien, el mapa entonces que vemos del lado derecho es el mapa que presenta la Cancillería guyanesa, donde ellos ponen, digamos, igual el rayado de la zona o del área de su territorio que los venezolanos quieren apoderarse, y que ellos
pues indiscutiblemente ocupan de forma de facto, o sea, un término jurídico para decir que lo ocupo, pero no es oficial. E incluso en el mapa se atreven, y este mapa, gracias a Jorge, que se lo tomé prestado, incluso en el mapa se atreven a poner un detalle sobre la isla de Anacoco, algo así como que no solamente el territorio es nuestro, sino que la isla también. Entonces, digamos que este hecho histórico de de las líneas, pues, es lo que nos ha llevado a prácticamente lo que hay hoy día, más un elemento adicional que vamos a conversarlo en la parte de sus aguas. ¿Por qué sus aguas? Porque si el problema es histórico y es un problema insular de un territorio por sus riquezas mineras, pues ahora tenemos digamos que le agregamos algo más complejo, que es la zona marítima. ¿Por qué la zona marítima? Pues bueno, si nosotros a la reclamación o al rollo que tenemos en el territorio Esequibo, que aproximadamente son 150.500 con unos detalles de kilómetros cuadrados, y le agregamos ahora la parte marítima, y eso a raíz de que la ONCLOS, que digamos es el anacronismo, eso de la Convención de las Naciones Unidas, de la Ley del Mar, y que por allá por comienzo de los 80 fue firmado por casi 170 países, que luego la hicieron efectiva en Jamaica a mediados de los 90, pues eso le agrega al territorio Esequibo, a los 150.500 y tantos kilómetros cuadrados de territorio insular, le agrega una costa que aproximadamente pueden ser 290, 291 kilómetros, y que si hacemos las multiplicaciones, eso nos agrega unos 107.000 kilómetros cuadrados de territorio. Entonces, imagínense, si sumamos los dos, ya la discusión no solamente es insular, sino que también es marítima. Y aquí es donde viene el rollo. Pues si vemos la zona marítima en el lado izquierdo de la gráfica, pues a partir de las líneas de base, está tu mar territorial y tu zona contigua, que son 12 más 12, o sea, 24 millas. Y luego está la zona económica exclusiva, con una extensión hasta de 200 millas. Pero si vemos la misma gráfica de perfil, nos damos cuenta que entre las aguas interiores y el mar territorial, pues el Estado ejerce una plena soberanía, digamos, desde el punto de vista aéreo. Si vamos desde más o menos mediados del talud continental hasta prácticamente las llanuras abisales para completar esas 200 millas, tenemos la zona, digamos, contigua y la zona exclusiva hasta las 200 millas. Y ahí el Estado, pues, ejerce acciones de vigilancia y resguardo de sus intereses, ¿no? Y eso es importante mantenerlo claro a la hora de lo que vamos a seguir discutiendo. Si seguimos, vemos en esta misma gráfica que en el año 2008 hay una empresa mundial que se llama PGS. En la gráfica de la derecha, ustedes leen tres letras que dice PGS, Petroleum Geology Services. Ellos en el 2008 ya ofrecían lo que se llama un mallado, un sondeo, una grilla, le decimos nosotros también, una grilla de líneas sísmicas, que son líneas perpendiculares, no son cuadrículas, pero son más o menos una parrilla, pues por decirlo así, de información que, si ustedes notan bien, están precisamente en todo el frente de lo que sería el territorio Esequibo venezolano, con una parte mucho más, digamos, mucho más densa en información del lado de la Guyana inglesa. Pero entonces, noten ustedes que en el 2008 ya había un sondeo sísmico en la zona. Indudablemente, si se miran la misma gráfica un poquito más arriba, notarán otro mallado que viene del lado de Trinidad, y en este caso no está el mallado venezolano, pero desde los años 80, en ese entonces PDVSA ya había comenzado a hacer su exploración en costa afuera, y en el caso muy particular de la plataforma del Tana, había descubierto un pozo que se llama Lorán. Ese pozo, digamos que lo dejó ahí porque digamos que los presupuestos, las inversiones que se tenían que hacer en ese entonces para costa afuera, pues PDVSA
no lo tenía porque PDVSA estaba más inmiscuido en un tema como la faja petrolífera del Orinoco, donde esas reservas que nos ponen número uno en el mundo necesitaban un desarrollo y necesitábamos hacer un llamado o atraer inversiones extranjeras para convertir ese petróleo, digamos, relativamente pesado en un petróleo mucho más ligero y poderlo digamos, negociar. Entonces, la fachada atlántica del lado de la plataforma, aun cuando se habían hecho descubrimientos, estaban ahí a la espera de concesiones. Pero fíjense, en el argot de exploración, cuando usted descubre algo, los demás están como hienas, están como decimos en criollo, están como caimán en chiquero, esperando a ver quién descubre. ¿Por qué? Porque al tú descubrir en tu zona, yo puedo investigar en la mía y ver si de repente tengo un tren de conexión en esos hidrocarburos. Cosa que cualquier comisión nacional de los guyaneses, pues dijeron, oye, si los vecinos tienen, se me acercan potenciales inversores, en este caso empresas petroleras, como no solamente el Exxon, ojo, se acerca Shell, se acerca Chevron, se acerca BP, se acerca Total, las que usted nombre. Incluso se podrían acercar hasta compañías venezolanas, simplemente a decir, oye, tú tienes una grilla sísmica aquí, yo te pago, digamos, la entrada por revisar esa información que te pertenece, yo hago los estudios y en el caso de que consiga algo, pues vemos la manera de hacer una factibilidad de un negocio conjunto. Nómbrese eso como asociación, como convenio, etcétera, lo que sea, pero lo que llamamos un win-to-win, vamos a decirlo así. Pues bien, si miran la figura de la izquierda y miran el Esequibo y miran, digamos, lo que es el bloque, lo que es el bloque Stavros y la manera como está configurado a raíz de todo ese mallado, y toman en cuenta el año de 2008, dicen, bueno, pero en el 2008 ya PDVSA y los trinitarios, en el caso de por arriba, el Soldado, y en el caso de Dolphin, ellos ya habían también descubierto yacimientos de gas. ¿Por qué será eso? Pues bueno, lamentablemente ninguno de nosotros debe olvidar lo que sucedió en el 2004, cuando el presidente de entonces, Chávez, en una de esas de incontinencia verbal que siempre tenía de por medio, hizo aquellas nefastas declaraciones de que Venezuela no se oponía a que la Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto iba en favor del desarrollo de la región. Es decir, el hombre sin medir, simplemente diciendo lo que dijo, pues prácticamente echaba por la borda todo un trabajo que se venía haciendo desde los años 60 en la diplomacia, y que eso lo que hizo fue abrir, digamos, las apetencias, no solamente de los guyaneses, sino de las compañías foráneas, que dijeron, bueno, señor, si el presidente venezolano dice que no se opone absolutamente nada de esto, pues mira, permítame con la información que hay, haga sus bloques, delinee sus bloques, y bueno, mire, yo voy a hacer negocio con usted. Y eso fue lamentablemente lo que pasó. Entonces, con esas líneas y con esa información, entraron las compañías. Pero ojo, antes de entrar de lleno en la parte del Esequibo, tomemos en cuenta que la fachada atlántica es una fachada muy caliente, no solamente desde términos históricos en el sureste de Trinidad y en la plataforma del Tana venezolana con los yacimientos de gas. Ojo, para que tengan una idea, en la plataforma del Tana los descubrimientos fueron en términos de TCF, o sea, trillones de pie cúbico de gas, pero si los pongo equivalente a barriles de petróleo, aproximadamente más de 1 billón de barriles de petróleo, nada más en términos de gas, y un gas somero y un gas limpio. Pero que bueno, no es el tema de hoy tratar la plataforma del TANA, en algún momento se pueden dar mayores detalles, pero el asunto es que eso abría la boca de decir, bueno, vamos más al sur a ver qué es lo que hay. Acuérdense que ya por el norte estaba el famoso aquel proyecto que le llamaban el proyecto Cristóbal Colón, que bueno, que a la final resultó que está ahí esperando inversiones, y esas inversiones usted sabe de dónde vienen. Ahora viene un nuevo actor que se llama los rusos.
la Rosneft, que es una compañía rusa importantísima allá en el Asia y en la misma Rusia, pues está interesada en lo que llaman esa área del Cristóbal Colón, que ya no se llama Cristóbal Colón, pero que son campos de Pacado y Mejillones, digamos en la parte superior de la península de Paria, y a su vez están interesados en el bloque 5 de la plataforma del Tana. Ese bloque 5 de la plataforma del Tana fue concedido a la empresa vikinga de Statoil. Ellos eran vecinos con Chevron. Ellos tienen unas estructuras hermosísimas desde el punto de vista sísmico, pero cuando lanzaron sus 2 pozos exploratorios, no dieron. Es decir, eso es parte del árbol. De cada 10 pozos petroleros exploratorios que se dan en el mundo, si pegas uno, pues eres soltario. El caso de Epson es un caso extraordinario, o sea, 16 logros, tiene digamos, sus logros. Pero muy aparte de los actores que se están metiendo en una zona caliente, fuera de los rusos y fuera de las compañías norteamericanas, incluso la misma China como socio en el campo de Stavros, tenemos que tomar en cuenta que si nos adentramos tierra adentro, hay un socio que es peligrosísimo en el asunto del Esequibo, y son los chinos. ¿Por qué los chinos? Porque Brasil, nuestro vecino del sur, ellos son el principal cliente de los chinos en estos momentos, desde el punto de vista comercial. Imagínense ustedes un país tan vasto y grande como Brasil, el cual hay que llevarle toda la mercancía. Mucha de esa mercancía pasa por el canal de Panamá. Es decir, tiene que hacer el recorrido luego por el Caribe y después dar la vuelta y muy posiblemente llegar hasta abajo para después subir o llegar a Bahía o llegar a uno de esos sitios y empezar a remontar el Amazonas. Pero imagínense ustedes lo que están ofreciendo los chinos. Los chinos están ofreciendo la oportunidad de hacer una superautopista, de las cuales ellos tienen extraordinaria experiencia y tecnología, que lo han hecho en sus países, para conectar Boa Vista, Letén y Georgetown. ¿Y por dónde van a pasar? Tienen que pasar por el Esequibo nuestro. Entonces, tenemos un actor adicional, tenemos a los rusos por arriba, a los chinos por abajo, y todo lo que representa el negocio que en este momento va a hacer Stavros en la zona contra, en este caso, Venezuela. Entonces, eso está peligroso. Vamos a seguir. Si entramos en esto, vamos a empezar a ver un poquito más de líneas, ¿no? Si vemos la línea que está en verde hacia la parte inferior, digamos que esa es la proyección de la línea limítrofe que llegaron a un acuerdo Guyana y Surinam en el 2007. Esa línea ya está establecida e incluso es una línea demarcadora de los yacimientos tanto del lado guyanés como del lado de Surinam, de los holandeses. Eso ya está, digamos que establecido. Pero si ahora recorremos hacia arriba y llegamos hasta Punta de Playa, ustedes van a notar que ahí está una línea que lleva cierta, digamos, cierta angularidad de azimut y que fue una línea trazada por los guyaneses. Esa línea, digamos que da el límite con la parte más superior del campo de Stavros. Y nosotros, los venezolanos, desde Punta de Playa, en 1996, creo que fue dado, cuando se estableció la frontera marítima del delta Amacuro, se hizo la línea sinuosa de 70 grados, que la tengo señalada ahí, y fíjense que esa línea, si ustedes la prosiguen dentro del mar, pues ella indudablemente va a cruzar el campo Stavros, y la otra línea que va en las riberas, pues en la boca del Esequibo, pues se proyecta también de manera, digamos, en este caso, de manera arbitraria, pero yo quiero que tomen en cuenta que esa línea, cuando pasa a través del campo Stavros, vean más o menos la ubicación que tiene, ¿no? Con respecto a un punto que es donde está el Lisa 1, el pozo descubridor de la zona. En pocas palabras, si ustedes miran bien esta gráfica, la proyección de la línea limítrofe de Guyana y Surinam, pues indiscutiblemente tiene como cierto, digamos, se inclina, en la medida en que sale recta, se inclina hacia arriba. Y la otra línea que ellos ponen por arriba, desde Punta de Playa, cercena, lamentablemente no lo muestro en la gráfica, pero cercena de alguna manera la salida al Atlántico que tiene Venezuela, porque ya Venezuela previamente tiene un arreglo con Trinidad.
y si ustedes proyectan esa línea de los ingleses, prácticamente nos cierra, así como nosotros, si proyectamos la línea desde la boca del Esequibo, también cerramos, digamos que la salida de la Guyana inglesa. Es decir, un detalle arbitrario, pero que en el futuro estas dos naciones tienen que de alguna manera arreglar. Entonces, vamos a seguir ahora. Pero bueno, si ya hemos visto más o menos un poquito así por encima lo que es la historia de las líneas del problema insular, vámonos ahora abajo al subsuelo. En realidad, ¿qué es lo que está pasando con este campo Stavros? Si ustedes ven la figura es más o menos el planeta Tierra, pero yo quiero que en este momento vean es la parte inferior izquierda. Esa parte inferior izquierda presenta prácticamente como un gran manto verde, y eso en términos geológicos es el famoso supercontinente de Pangea en español, o Pangea en inglés. Y data, si intentan poner en su cabeza una escala geológica, data de muchísimo más de 250 millones de años. O sea, antes de 250 millones de años, más o menos, la figura que tenía el planeta de un supercontinente era ese. Todos estaban juntos, absolutamente todos los planetas estaban juntos. Sin embargo, bajo teorías geológicas, bajo teorías de nuevo tectonismo, las placas flotantes que forman la corteza terrestre se mueven, digamos que por el centro gravitacional, y empiezan unas a moverse con otras como si fueran balsas, y empiezan a despejarse. Si entramos en términos de escala geológica y nos centramos en la figura del centro, nos centramos en la figura total a 250 millones de años, 250 millones de años es básicamente la base de la era mesozoica, es decir, entramos dentro de ese periodo del Triásico, luego el Jurásico, luego el Cretácico, que todos ustedes de alguna manera en su cabeza les recuerda son los dinosaurios y Jurassic Park. Pues sí, ciertamente digamos que fue el periodo donde teníamos una abundancia pero extraordinaria de flora y de fauna. Ese era el planeta para ese momento, y ya ustedes pueden ver la insinuación de un continente suramericano. Lo pueden ver más o menos el cono que se va formando, tiene más o menos la forma de lo que es el África, tienen la forma de lo que es Norteamérica, y cómo comienza digamos que a desprenderse, a separarse cada uno de ellos. Pero ven en el centro como una especie en color un poquito más oscuro, ven como una especie de, eso es lo que queremos decir, es que hay como una especie de cuenca, es decir, como un surco donde está entrando un relleno. Y si miran ahora la figura que está en la parte inferior derecha, ya apenas hace 100 millones de años, estamos hablando de aproximadamente ya en tiempos finales del Mesozoico, pues ya tenemos un mar, un protoocéano separado entre lo que es Sudamérica y África. Todavía no aparece, incluso hace 100 millones de años todavía no aparecen los vecinos de Centroamérica, pero para que tengan una idea cómo se movían los, digamos que, las placas en ese momento, ¿no? Entonces, si vamos ahora a intentar explicar qué sucedía entonces en ese momento del Triásico, del Jurásico, del Cretácico. Si tú tienes una abundancia de flora y de fauna en un mar interior, en una especie de surco, pues el planeta está bajo movimientos constantes, una dinámica de tectonismo, o sea, de movimientos de placa, mega terremotos, prácticamente una acción cataclística todo el tiempo. Eso nosotros lo recogemos, por decirlo así de esa manera, en un concepto del tectonismo, o sea, hay un movimiento constante. Ese movimiento, al abrir, digamos, surcos, al abrir como una especie de cuenca, creó el famoso cañón de Bermice. El cañón de Bermice, que es una zona que está en la Guyana inglesa, cuando ustedes ven mapas gravitacionales y se digamos que se cartografía lo que es el fondo, eso te da más o menos dónde puede haber surcos y dónde no puede haber surcos. En el caso del cañón de Bermice, es casi 3 veces más grande que el cañón del Colorado. Los que hayan tenido la oportunidad de conocer esa belleza, y que cuando ustedes lo miran desde arriba, pues aquello parece infinito y se pierde en la mirada. Pues ese cañón de Bermice creó ese surco que, bajo procesos de sedimentación, que se va acumulando todo ese material orgánico de flora y de fauna,
crea a lo largo de ese surco un flujo continuo de sedimento hacia el fondo marino. ¿Y qué crea con ello? Nada más y nada menos que crea lo que denominamos nosotros en el argot geocientífico la roca madre. Es decir, para que tengan una idea más clara, es si ustedes tienen una olla, le ponen las verduras, le ponen la carne, y le empiezan a poner fuego, en el momento en que ustedes sellan esa olla con una tapa, en este caso el sello eran casi, bueno, pues cerca de 3.000 kilómetros de sedimentos, es decir, es la tapa que le estás poniendo a aquellos sedimentos en el fondo y que bajo escala geológica de presión y de temperaturas, pues creó, digamos que las condiciones ideales para que ese material orgánico se convirtiera en hidrocarburos y permeara a través de la porosidad de esos cuerpos geológicos y se quedara entrampado. Entonces, al quedarse entrampado, pues tú dices, bueno, pero si eso es así, si ese modelo es de esa manera, ¿cómo sabes que eso existe? Pues bueno, aquí es donde viene el asunto, aquí es donde viene la tecnología desde arriba. Si les hablé que en el 2008 ya la compañía PGS estaba haciendo un mallado en la zona del Esequibo, pues ese mallado no es más que un gran barco que tiene una red con una serie digamos, de receptores. Ellos emiten una señal acústica, esa señal viaja a las profundidades, rebota con cuerpos de diferentes densidad y al rebotar se recoge arriba en receptores y esas señales binarias 01, 01, 01 se convierten en curvas y esas curvas uno comienza a interpretarlas en términos de estructuras y de cuerpos. Si se logra, yo sé que no se logra ver bien, pero yo puse dos figuras de líneas sísmicas para que tengan una idea de que en los años 70 y en los años 80, cuando se hacía sísmica 2D, la resolución que ustedes ven en la figura de arriba es una resolución de lo que hay en ese fondo marino. Fíjense que la figura no pareciera como una foto en negativo. Ustedes saben que hay algo ahí, pero no está muy claro. Pero miren la figura de abajo, que es la que denomino GeoStreamer, que son nuevas tecnologías, alta definición, y vean cómo la misma figura presenta detalles, pero prácticamente detalles que ustedes pueden medir en escala de metros. Eso es importantísimo en términos de exploración porque eso da la oportunidad de que los modelos que se vayan a desarrollar sean modelos mucho más precisos y podamos localizar esos puntos brillantes que son los que se buscan en la sísmica para saber que hay la posibilidad de un hidrocarburo. Si seguimos, entonces, cuando les hablaba que ese barco arriba emite la señal, que es el que veríamos en esta figura, en la parte superior izquierda, el barco va pasando, va enviando, disparando esas señales van rebotando, pues quiero hacer un juego en este momento entre esta lámina, no sé si ven cierto movimiento, pues ese movimiento es el rebote que da con respecto a esos cuerpos que se están buscando. En el momento en que chocan contra esos cuerpos y rebotan, da una luminosidad especial. Ahí es donde entran una serie de detalles de modelos geológicos, modelos de evolución de cuencas y que permiten predecir la posibilidad de que haya una acumulación de hidrocarburos en la zona. Entonces, eso fue prácticamente lo que hizo la gente de Exxon al, digamos, revisar la data y utilizar, ojo, y utilizar tecnología propia. Ellos tienen trademark de tecnología de interpretación de líneas y de estudios sísmicos con algoritmos matemáticos muy precisos que ellos tienen. Si vamos ahora, aquí esta gráfica simplemente es para decirles que en el caso de Exxon, cuando ellos hablan de ese éxito en no solamente la concesión, la búsqueda y el hallazgo de petróleo, o de hidrocarburos en este caso, es que digamos que en la investigación clásica, tradicional que se hace, ustedes tienen aproximadamente entre 8 y 10 años para, desde el momento en que tienen una sísmica, ya sea 2D o una sísmica, digamos, convencional 3D, y sondeos que se hagan someros para ver dónde están bolsones de gas, para usted llegar a digamos, un descubrimiento, luego
empiezas a poner pozos, esos pozos lo puedes llevar a una sísmica 3D, puedes hacer sondeo dentro de los pozos para que ellos ver la manera como lo ligas con la información que ya tienes y seguir, digamos, explotando el campo. Eso más o menos lleva entre 8 o 10 años. Hoy día tecnología como el GeoStreamer y como la tecnología que posee Epson, puedes acortar ese tiempo de 8 o 10 años, lo puedes acortar a la mitad, puedes incluso hacerlo en 4 años si tienes un equipo bien sólido. Es decir, el GeoStreamer, como les mostré, mejor resolución de información en el subsuelo, permite que los modelos que uno interpreta pues sean mucho más precisos de conseguir dónde están esas partes iluminadas y, bueno, simplemente inversión y buscar si estás pegando de acuerdo digamos, al modelo. Entonces, lo que hace el GeoStreamer hoy día, y es lo que se está usando a lo largo y ancho de todas las costas del mundo, es que puede reducir todos los costos de exploración y de producción para un desarrollo de campo en su ciclo de fase exploratoria, desarrollo y después llevarlo, digamos, ya a etapas de recuperación secundaria y terciaria. Pues bien, dado toda la información que tenía Epson, ellos lanzaron ese primer pozo, LISA 1, y el pozo descubrido. Para que vean términos geológicos, ellos buscaban una sucesión de abanicos. Imagínense un abanico de esos que utilizan las mujeres en la época victoriana o hoy día, que cualquiera se pueda, digamos, echar un poquito de aire. Imagínense la forma que tiene el abanico, pero imagínense una sucesión de ellos, uno encima de otro y de manera lateral. Eso en términos de geología es una sucesión, lo buscaban en sedimentos de edad cretácica, o sea, ya un término, digamos, de periodo geológico, que es donde más o menos busca la gran mayoría de compañías en el mundo, porque saben que el Cretácico, que fue la última parte de esa era donde abundaban, digamos, los dinosaurios y toda una flora y fauna inmensa, pues dieron las mejores acumulaciones digamos, de organismos para, bajo presión y temperatura y soterramiento, pudieran crear con una roca madre la posibilidad de un entrampamiento de hidrocarburos. Y pues bueno, LISA 1 descubrió este petróleo atrapado, como dicen ellos no dan especificaciones, dicen atrapado en areniscas de alta calidad. Cuando ustedes escuchen la palabra arenisca de alta calidad, es que arenisca es, digamos, es la roca per se, donde tiene porosidad, tiene permeabilidad y donde se concentra el hidrocarburo, pero cuando hablas de alta calidad, puedes estar diciendo, o tengo muy buena porosidad y permeabilidad, o tengo baja porosidad, pero tengo alta permeabilidad. Es decir, la permeabilidad es esa función que te permite fluir, digamos, el petróleo en los espacios intersticiales de la porosidad de la roca. Eso es importantísimo en términos de calidad, de cualidad del yacimiento. Y ellos en todos los descubrimientos han dicho que tienen hidrocarburos de alta calidad. No sabemos la información precisa, pero sabemos que están jugando con términos de porosidad y permeabilidad y deben ser muy buenos. Entonces, si seguimos, a raíz de ese pozo LISA 1 en el 2015, que descubrió cerca de 90 pies netos, es decir, tú cuando mires en información, digamos, la presencia del hidrocarburo, tú puedes medir, vamos a decirlo así, 120, 130 metros, pero lo que ya los petrofísicos, en este caso una especialidad que te va a dar la calidad de la roca en términos de fluidos, pues te dice, pues de esos 120, 90 pies son netos, es decir, si yo meto una tubería ahí voy a conseguir petróleo. Entonces, para términos bancarios, es importante que, digamos, los bancos a la hora de darte dinero se van a enterar de que tú tienes 90 pies netos de hidrocarburos, eso es importante. Al ellos, digamos, perforar un segundo pozo, el LISA 2, un año después del LISA 1, consiguen 58 pies. Ustedes pueden decir, bueno, de 90 bajé a 58. Ojo, cuando ustedes descubren con un primer pozo, el segundo pozo, ese segundo pozo que simplemente se le denomina exploratorio, pero es un pozo de delineación, es para ver hasta dónde llegan los límites. Es decir, yo en el primer pozo anuncio con bombos y platillos que descubrí hidrocarburos, pero mi segundo pozo debe decirme cuál es, vamos a decirlo así, el ancho y el grosor de mi yacimiento. Se consigue un poquito menos en el LISA y eso ya da más o menos una idea de cómo ellos van a
a delinear su campo. Eso es importante porque no importa el primer y el segundo pozo, estamos hablando de que ellos estimaban ya para ese momento unos 800 millones de barriles y 1.4 billones equivalentes. Imagínense ustedes, o sea, en términos de grandes ligas, cuando ustedes anuncian todo por encima de 1 billón, están hablando de cifras serias. Pero siempre tomando en cuenta una cosa, esos yacimientos están soterrados, o sea, están entrampados aproximadamente a 3.600 metros debajo del suelo marino, y eso es, digamos, grandes ligas también a la hora de aplicar tecnología. Y si tienes una columna, como les hablaba, entre 1.500 y casi 2 kilómetros que tienes que pasar primero para poder perforar, bueno, aquí las inversiones son extraordinarias. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Epson? Epson en esta primera fase de desarrollo que ellos llaman, ellos dicen, mira, yo pienso poner 2 centros de perforación, que son los 2 barcos que ustedes ven, digamos, en el centro de la figura, y ellos van a ir unidos a una unidad que se denomina FSP. Esa unidad FSP es lo que en inglés se conoce como una plataforma, un Floating Production, Storage and Offloading Vessel. O sea, en pocas palabras, es una unidad, es una plataforma en el agua que es mucho más grande que un portaaviones. O sea, cualquier película que ustedes vean en Netflix o en cualquier información que tengan por ahí sobre portaaviones, bueno, imagínense que esa unidad FSP es mucho más grande que un portaaviones, para que tengan una idea de la dimensión que tiene una unidad como esa. ¿Y qué permite ella? En el caso del Esequibo, donde simplemente hay agua, donde no hay absolutamente nada, todo tienes que hacerlo desde la superficie. Y, o sea, no es que vas a llevar una tubería a tierra y lo vas a llevar a una refinería o lo vas a llevar a unos tanques donde lo vas a almacenar como se hace regularmente en cualquier lugar, en Venezuela, por ejemplo. En este caso no. Esa unidad es precisamente esos tanques y una serie de detalles que vamos a explicar. Entonces, para que vean esta vista, esa unidad, digamos, flotante, ella va a permitir en el desarrollo del campo Lisa aproximadamente unos 17 pozos. Esos 17 pozos, digamos que la mitad de ellos serían los pozos que van dedicados a lo que es producción, llevando los hidrocarburos hasta la superficie, pero los otros pozos de esos 17 son los que se denominan inyectores. Estos inyectores pueden ser de agua o de gas, y lo que hacen es ayudar a mantener la presión para maximizar el recobro del hidrocarburo. Recuerden que cuando ustedes, y el mejor ejemplo que yo siempre pongo es cuando ustedes tienen una bebida y meten el pitillo y empiezan a chupar, pues indudablemente ustedes pues empiezan a vaciar digamos, el vaso. Pero si se han dado cuenta, hay algunos vasos bastante endebles que cuando ustedes chupan, digamos, se les pone de forma irregular en la mano, en los dedos, pues igualito más o menos sucede en el fondo. O sea, ustedes están, digamos, que extrayendo el hidrocarburo y por alguna manera, en términos en inglés se dice depleted, se empieza a depletar, vamos a decirlo así, el yacimiento empieza, digamos, a achicarse porque le está sacando de su espacio poroso, le está sacando todo el hidrocarburo. Pues para tú poder entonces mantener la presión en el yacimiento necesitas inyectar de nuevo para que esas fases ya sea de agua o ya sea de gas digamos, por peso específico puedan, digamos, que empujar el petróleo, intentar empujarlo porque son más livianos y llevarlo a superficie. La figura que ven en el extremo derecho arriba es una figura esquemática que muestra el Lisa Destiny, que es la unidad, y cómo está interconectada con una serie de, digamos, que parecen como una telaraña o como un espagueti, cómo estaría interconectada en el fondo marino, tanto con las líneas de producción como los que van a levantar ese petróleo o ese hidrocarburo, igualmente con las líneas que van a suplir el gas o el agua para el yacimiento. Una siguiente figura que más o menos muestra lo mismo arriba con la unidad flotante, pero que abajo más o menos ustedes ven la figura del suelo marino y cómo quedaría, cómo sería la instalación que se va a hacer en el fondo marino de esa parte del campo Lisa. Pues esa vista más o menos, yo sé que a lo mejor no les puede ayudar el mayor detalle, pero esa fase 2, para que tengan una idea,
La fase 2 más o menos va a incluir unos 6 billones de dólares, o sea, en términos de capitalización, el CAPEX del proyecto. Pero solamente la unidad flotante arriba se lleva 1.6 billones, que es la unidad donde vas a producir, donde vas a almacenar y carga. Cuando les digo esto es para que tengan en mente los costos que representa una empresa, un desarrollo de campo en costa afuera y más en aguas profundas. Si seguimos con el mismo esquema de la plataforma arriba y la serie de líneas de agua, de gas y de producción, aquí intento simplemente mostrar una línea de gas en verde y una línea de agua en azul, y que básicamente lo que va a permitir es que el yacimiento tenga la presión suficiente para que ellos sigan bombeando el hidrocarburo hacia la superficie. Epson pregona y dice en sus páginas que a las profundidades en que ellos están trabajando, esto va a ser un récord mundial. Pues bueno, sí, mira, eso luce bien, porque eso en términos de tecnología involucra que cualquier otro hallazgo en situación de profundidades similares o a lo mejor más profunda, pues esta tecnología puede ser aplicada y conseguir posibilidades de hidrocarburos. Aquí otra figura en el fondo marino donde se muestran lo que llaman las líneas umbilicales. Estas líneas no son más que digamos líneas que conectan, sensores que conectan la información que está sucediendo abajo del subsuelo con las instalaciones en superficie, es decir, en tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real es lo que está pasando, lo estoy recibiendo, y de esa manera tú puedes tener un control de los fluidos que van a entrar y que van a salir. Pero imagínense, traten de imaginarse a kilómetro y medio, 2 kilómetros en las profundidades del mar Esequibo, toda una serie de instalaciones que tienen que ser manejadas únicamente con controles instrumentales desde la unidad de la plataforma arriba. Otra figura, en este caso ya en el extremo superior izquierdo, ven una panorámica de lo que sí verdaderamente es el Liza Destiny, que ya ha construido y hecho, y aquello es abismal. Para que ustedes tengan una idea, una unidad como esta tiene ascensores, o sea, tiene elevadores, tiene aproximadamente 4 o 5 salas de cine para sus trabajadores, tiene 2 o 3 comedores con horarios de 24 horas, porque bueno, hay diferentes, digamos que cuadrillas que van trabajando a destiempo. Pero la idea de esta figura es que vean cómo, si volvemos a la figura esquemática de la plataforma lisa y las interconexiones que tiene, la figura que está a la derecha presenta, digamos, del árbol de producción, que son en sí los pozos que están extrayendo digamos, el hidrocarburo. Ellos se conectan a una línea de flujo, es decir, una línea por donde va a fluir, y esos manifolds o esos colectores sencillamente van a llevar toda la información a todo el hidrocarburo, todo el flujo, a lo que ustedes ven en esta figura donde está en la plataforma y tiene como una especie de unidad en amarillo. Esa unidad en amarillo es simplemente, ellos le llaman la unidad Horizon, y no es más que el conector de todo eso, esas tuberías, esas mangueras, por decirlo de alguna manera, que se conecta por la parte inferior con la plataforma, y que dentro ya de la plataforma pues tiene una serie de actividades que realizar con esas líneas de flujo. Una plataforma como la Liza no es más que un complejo industrial, pues, como les decía, más grande que un portaaviones, y que en sí el trabajo fundamental que hace es que si usted está extrayendo hidrocarburos del subsuelo, usted extrae no solamente, vamos a decirlo así, el petróleo, extrae con él, si está asociado, trae gas y trae agua. Entonces, lo que sirve la plataforma es para separar esas 3 fases. Entonces, ¿qué haces? El petróleo, pues indudablemente lo almacenas. Ese almacenamiento en una unidad como esta puede representar hasta 1.6 billones de barriles, de barriles almacenados nada más en esa plataforma. Pero el gas y el agua tienes que separarlo, y esas tuberías nos van a llevar a otros lugares. ¿Cuáles son esos otros lugares? En el caso del agua, la puedes utilizar para rebombearla dentro del yacimiento y procurar, como les decía, mantener la presión. Igual lo haces con el gas. Pero el gas, en muchos casos, como puede estar sucio, el gas en este caso lo que hace es, o lo reinyectas al yacimiento,
o lo ventea. Ustedes recientemente vieron unas noticias sobre Guyana Inglesa, donde estos organismos de seguridad ambiental del mundo le habían dicho que había que parar las actividades porque las emisiones del CO2 que estaban realizando estaban por encima de los niveles que permiten por habitantes, pues, por su cantidad de habitantes. Pero bueno, esos son detalles, simplemente son detalles que una compañía como ExxonMobil, pues, digamos, es fácil de solucionar. Eso no es ningún problema, eso simplemente son detallitos. Quizás un detalle mayor haya sido el COVID o la pandemia y toda la parafernalia que tiene que ver con la burocracia de entradas y salidas de personal. Aquí quiero llegar, y no se preocupen, no vamos a hablar de la cronología de todos los 16 éxitos que ha tenido Exxon. Aquí quizás yo quiero es destacar verdaderamente las líneas donde tenemos que procurar tener un entendimiento nacional y ver cómo vamos a resolver este problema. Pero en la parte cronológica, yo les puse en ventana en rojo, remarcado, 4 pozos importantísimos para esa área. Uno es indudablemente el Lisa 1 en el 2015, lo que descubrió, como les decía, los 90 pies, hasta donde fue perforado. Cuando se habla de que un pozo es perforado a 17.825 pies, señores, esto es Grandes Ligas. O sea, esto no es el lago de Maracaibo, donde las profundidades mayores son apenas 100 metros, por decirlo, o sea, 300 pies. O en la costa oriental del lago, donde prácticamente tú te puedes meter, o sea, tu cuerpo puedes meterte en los pozos históricos que están a lo largo de la costa. O sea, aquí estamos hablando de 17.825 pies y en una columna de agua de casi 2 kilómetros. O sea, esto no es, como dicen, esto no es moco de pavo. Un segundo pozo, que es el Lisa, el Lisa profundo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos en el Lisa 1 y el Lisa 2 lanzaron un Lisa profundo, o sea, bajaron todavía más en el yacimiento. ¿Y saben lo que descubrieron con ese Lisa 3? Descubrieron un yacimiento más profundo al campo Lisa. Es decir, que tienes dos yacimientos prácticamente cubiertos por un mismo pozo. Es decir, si tú un pozo le pones como objetivo el primer yacimiento y después se te viene en agua o se te viene en gas, tú tienes la posibilidad ahora de bajar ese mismo pozo, utilizar esa misma parafernalia y toda esa tecnología que tienes ahí instalada física, la puedes bajar más abajo para buscar en otro yacimiento. Eso es grandísimo. Eso significa que tus costos se abaratan tremendamente a la hora de que no tienes que perforar un nuevo pozo. Una tercera ventana, y aquí es donde, señores, yo como venezolano y como, digamos, metido en el área, digamos, de la energía y de los hidrocarburos, es donde a mí me preocupa. Es el famoso Ranger, descubierto en el 2019. Este pozo es el 6º descubrimiento que tiene Exxon en la zona y descubrió un yacimiento nada más y nada menos que en carbonatos. Fíjense que yo he venido hablando de arenisca. Arenisca es prácticamente, digamos en términos clásicos, la litología donde se busca o se han conseguido grandes, pequeños, medianos yacimientos de hidrocarburos. Pero en carbonatos, para que tengan una idea, los 2 yacimientos más importantes del mundo en el Medio Oriente son carbonatos. Si ExxonMobil consiguió en el Ranger carbonatos, indudablemente a profundidades de 21.161 pies, o sea, eso es, digamos, que bastante serio digamos, de profundidad total, y en aguas, y en una columna de agua de 8.900 pies, wow, o sea, estamos hablando de que sacar ese petróleo de allá abajo, o ese hidrocarburo, tiene costos y tecnología que solamente una compañía como la ExxonMobil o BP, Shell, Chevron pueden realizar. Pero eso abre las puertas a una exploración de carbonatos de aguas profundas y abre un nuevo concepto en el área del Esequibo. ¿Por qué es peligroso el Ranger? Porque si ustedes ahora miran la figura y entre líneas, entre la línea arbitraria de la Simú 70 venezolana, desde Punta de Playa, y la que hemos proyectado desde la boca del Esequibo, ese pozo prácticamente está, como decimos en el argot criollo, en la mitad del medio. Eso sí va a traer consecuencias, porque si miramos bien todos los descubrimientos
previos que se han hecho, es decir, de los 16, 15 descubrimientos, se han hecho a la hora de la Chiquita en aguas que corresponden al frente de la Guyana inglesa. Es decir, tarde o temprano, cuando tengamos que definir líneas, la línea arbitraria nuestra que va desde la boca del Esequibo, pues ella indudablemente va a sufrir modificaciones. Pero todos los pozos descubiertos hasta ahora y el desarrollo que se ha venido dando corresponden a aguas que están dentro de la Guyana inglesa. Pero el Ranger, ese pozo de carbonato, es peligrosísimo porque ese sí está en aguas del Esequibo que está en el proceso de licitación. Otro, el proceso de discusión. Otro pozo importante es que el Aymara, que es un descubrimiento del 2019, ese pozo presentó gas condensado. También un pozo profundo. Ese sí está, digamos que en el área de la Guyana inglesa. Al presentar tu condensado, pues indudablemente estás presentando algo así como que el lomito del tipo de hidrocarburo que estás buscando. Entonces, el caso de Exxon es que no solamente descubrió petróleo en areniscas supuestamente de alta calidad, etcétera, sino que a su vez ellos descubrieron condensado y descubrieron carbonato. O sea, imagínense, todo 3 en 1, como decimos nosotros, se presenta en la fachada atlántica del Esequibo venezolano. ¿Cómo vamos a resolver ese rollo? Pues eso está ahí, eso está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque si volvemos ahora al presente de Guyana, y ahora yo lo he fijado en ese color verdecito para destacarlo del Esequibo nuestro, ese pequeño país, como dice Jorge, del tamaño cerca de Falcón, o como digo yo, un poquito más pequeño que el estado Guárico, si ustedes ven ahora los histogramas y ven las proyecciones que hacen estimadas, y eso lo pueden conseguir en todas las revistas especializadas, desde la fase 1 en el 2020, la cual ya se realiza con aproximadamente 120.000 barriles de producción de hidrocarburos, ya dentro de un par de años, ya el LISA en su fase 2, en su máxima capacidad, estaría en el doble, o sea, mucho más del doble de producción de la fase 1. Ya en el 2027, pues miren los números que presenta. O sea, la Guyana inglesa, en términos de apenas 5 o 7 años, estaría jugando ya prácticamente el campeonato mundial de fútbol. O sea, de repente aparece de la nada. Si ustedes ven el histograma que aparece en 2 colores, verde y rojo, es solamente para destacarles que la Guyana, nada más en estos 3, 4 años, figura como número 1 en los 10 países en términos de descubrimiento de hidrocarburos o de volúmenes convencionales. O sea, ya cuando se habla convencionales, nos estamos refiriendo al petróleo, al hidrocarburo normal clásico, no nos estamos refiriendo al non-conventional o los shale frac, por ejemplo, que se consiguen aquí en Estados Unidos. Pero fíjense, ya Guyana aparece de sopetón en el argot, en la liga petrolera. Y lamentablemente sí, sé que la figura de los histogramas en amarillo no ayudaría mucho, pero yo quise ponerla ahí porque esa refiere prácticamente al ingreso per cápita en Sudamérica. Esa figura muestra que los topes en este momento, al 2020, estarían Uruguay, estaría Chile y estaría Argentina, por decir 3 países, incluso entraría Costa Rica. Pues en el caso de la Guyana Esequiba, en la Guyana inglesa, en el caso de ellos, al tener desarrollado LISA y al percibir todos esos billones de dólares que van a ganar por royalty, prácticamente entran de sopetón en los 3 primeros lugares de Sudamérica. Es decir, de la nada aparecen. Entonces empiecen a preguntarse ustedes, un país pequeño como este, con un litigio que data desde muchísimo antes de que ellos fueran país, que digamos que heredaron de alguna manera también de los usurpadores y de los hurtadores de territorio, como el imperio inglés, hoy día, por nacionalismo, digan no. O sea, un país tan pobre como nosotros no vamos a entregar esto. Así como nosotros, con todas las cartas y con toda la parte legal que tenemos histórica, vamos a decir, nosotros no vamos a entregar esto. Y no por la riqueza, ojo, yo repito lo que dicen muchos de ustedes.
aquí el asunto no es un asunto de riqueza, porque si a riqueza vamos, nosotros tenemos la plataforma del Tana y miren todos los años que ha pasado, casi 20 años, y no hemos desarrollado una zona de gas. O sea, aquí es un asunto de soberanía, o sea, de lo que nos corresponde verdaderamente. Pero es un problema que está ahí y que tenemos que solucionar. Y yo para finalizar, solamente voy a dejar una pregunta, porque en esta charla la idea es hacernos preguntas y meditarlas y buscar información. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el asunto del Esequibo? Y ese asunto es que después de lo que pasó el 30 con la audiencia pública y que llegaron los guyaneses y presentaron diciéndole a la gente de La Haya, bueno, ustedes, como yo no he podido resolver con Venezuela nada y no han dicho la verdad como es, pues ahora sean ustedes los que digan que hay judicialmente una vía para solucionar esto y la solución es que me ratifiquen el laudo de París y bueno, este territorio ya no es de facto, sino que me pertenece. Entonces, con tantos millones en juego, con tantos actores como petroleros, como los chinos y como los rusos, que poco a poco también están viniendo, con problemas internos como el de Guyana y como el de Venezuela que tenemos, hay que seguir pensando qué vamos a hacer en el asunto del Esequibo. Bueno, muchas gracias y si de repente hay algún comentario, alguna pregunta, pues ahí yo puedo responderlo con mucho gusto. Milton, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente tu presentación extensa, pero muy productiva, bastante completa, en donde los que hemos leído del tema, hoy día te aseguro que estamos aprendiendo más, porque con tu experiencia en el tema petrolero pudiste explicarnos con bastante, digamos, tecnicismo que nos hace falta toda esa, toda esa operación, toda esa irregular operación que ejecuta estas transnacionales bajo permiso de Guyana. Como sabemos, el acuerdo no les prohíbe estar ahí, pero sí les indica que deben participar a Venezuela, quien a su vez debería poner cualquier pero, cualquier objeción, los cuales se hicieron durante muchos años, pero vemos que hasta desde el año 2004 para acá no se ha hecho como ha debido hacerse. Bueno, hay varias preguntas que tenemos y antes de pasar para que las demás personas, cualquier inquietud que tenga, que les pido que sean bastante breves por el tiempo, quisiera de todas esas cosas que estuviste hablando, Milton, lo de la arenisca, que he visto que la mayor concentración que se ha encontrado ha sido de lo que es el llamado Cretáceo tardío. Explícame cuál es ese Cretáceo tardío y en qué nivel está. Ok, eso es sencillo. En términos muy sencillos para llevar una explicación geológica, el Cretácico, en realidad la pronunciación es Cretácico. Cuando Ok, alguien dice Cretáceo, ya sabemos que no es geólogo. exacto. Entonces, el Cretácico superior es, digamos, que ese periodo tope que hay en el Mesozoico, donde supuestamente, para que tengan una idea, al final del Cretácico llegó la supuesta explosión de un gran meteorito que acabó prácticamente con la vida, la fauna de los grandes dinosaurios. Eso tiene, digamos que comprobación científica del hecho del choque del meteorito y la posible, digamos, cubierta de la capa atmosférica y que ocasionó una falta de oxígeno, una creación excesiva de CO2 y que los grandes animales, como los grandes dinosaurios, pues fueron desapareciendo. Eso tiene asideros y tiene discusiones porque muchos otros estudiosos del Cretácico superior dicen que toda esa flora y toda esa fauna, a pesar de que recibió el meteorito, ya los dinosaurios venían, digamos, en decadencia porque ya había comunicación a través del estrecho de Bering y al comunicarse sucede lo que está sucediendo ahorita, una pandemia, es decir, los virus que habían en el Asia o en el África se combinan con los de América y todos ellos iban a desapareciendo. Pero ¿cuáles son las condiciones que hay en el Cretácico? En el Cretácico casi está definido, vamos a decirlo así, todos los mares interiores de cada uno de los continentes. Esos mares interiores, digamos que esas cuencas
que se están dando tienen las características en presión y temperaturas ideales para decir que la cocina de ese material orgánico se da en ese momento. Es decir, cuando vamos en el mundo buscando desde la China, desde Rusia, Estados Unidos, Venezuela, donde quieran ustedes pararse y buscan el Cretácico, más o menos van a conseguir una similitud en cuanto al tiempo de la cocina y el tiempo del hidrocarburo, su entrampamiento, su migración y su posición en el depósito. El Cretácico es conocido precisamente por eso. A nivel mundial, todas las escuelas digamos, de compañías de hidrocarburos, cuando buscas y consigues ciertas anomalías importantes en sísmica del Cretácico, pues eso ya te da una idea de que hay condiciones que se dieron, si vamos a tiempo geológico de más de 75, 80 millones de años atrás, se dieron condiciones para conseguir. Para ponerles un ejemplo, en el caso de Venezuela, las dos cuencas más prolíferas que tenemos, la occidental y la oriental, la cuenca del lago de Maracaibo como la cuenca de Oriente, ambas cuencas tienen cocina, y se denomina así la cocina, la roca madre, es de origen cretácico. Ah, perfecto. Ya sé entonces que es Cretácico. Ok, Milton. La otra pregunta que tenemos acá, el bloque mal llamado está broke, porque ese es un nombre que puso Guyana, de 26.800 kilómetros cuadrados, lo cual equivale a 1.150 bloques de la parte estadounidense del Golfo de México. Imagínate. O sea, ahí podemos hacer como que una comparación exacta de por qué Exxon invierte tanto, como tú has dicho. Ellos dicen que, bueno, por supuesto que está Guyana Hess, que está CNOOC China también junto a ellos, pero sabemos que Guyana Hess es simplemente otra filial de Exxon, pero ellos tienen como que un tercer potencial, que es Sí, bueno, el campo déjame Payara. agregarte algo, Jorge, a lo que Sí, acabas de decir en comparación entre lo que sería el tamaño del Golfo de México con respecto al campo Estado. El negocio es sí. tan redondo, pero tan redondo para la acción, que si nosotros tomamos en cuenta lo que se dice en prensa, lo que se dice en las revistas especializadas sobre el costo de extracción que tienen ellos lo ponen más o menos entre 26, 27 o 28 dólares, con impuestos incluidos. Bueno, si toman en cuenta el valor del mercado actual, vamos a decirlo así, vamos a poner 35 dólares el barril, pues imagínense la diferencia que hay entre 26 y 35, ya eso te da a ti un margen. Pero lo más importante es que sabemos por algunos forums y algunas, digamos, presentaciones que ha hecho la gente de Exxon aquí en Houston, que ellos hablan que ese petróleo de alta calidad es un petróleo dulce. Así es como cuando tú en el argot te dices, oye, conseguiste petróleo, pero es dulce. Cuando decimos dulce, o sea, lo que se llama el sweet oil, lo que estamos diciendo es que presenta menos de 0.5% de sulfuro. Vamos a entenderlo en lenguaje coloquial. O sea, es decir, medite un agua y no está turbia, sino que está limpia. La puedes tomar, Ah, es ok. potable, por decirlo en términos de agua. Pues en este caso, en el caso de los hidrocarburos del Esequibo, son extraordinariamente sweet, o sea, dulcitos. Es decir, que cuando pongas ese petróleo aquí en Baytown, y Baytown me queda a mí en solamente 65 millas de aquí de mi casa, imagínense cuando comparas el precio de traer petróleo del Esequibo versus el petróleo que tienes que traer de los non-conventional, del shale frac, que tiene toda la parafernalia de costos, y detrás de ello tiene a todos los Greenpeace y a todas estas organizaciones de HSE detrás. Imagínate el costo que representa uno con respecto al otro, y si lo comparas con el que viene de Alaska, que viene a través de Canadá, imagínate los costos de transporte de llevar ese flujo hasta estaciones de bombeo. Cuando tienes un petróleo que simplemente lo sacas, lo llevas en un barco, llevas 1.6 millones de barriles y lo llevas precisamente aquí a puerto, donde lo pones dulcito, donde no necesitas mayores aditivos para convertirlo en cualquiera de sus derivados. Exactamente. Bueno, sobre ese punto, fíjate que ya se han llevado 2 millones de barriles. El destino de estos dos viajes ha sido para Estados Unidos y tenemos entendido que para dentro de un mes va a haber un tercer viaje que va para China.
Es algo que, bueno, que cambió, me imagino que es por el tema también de la producción, de precios, etcétera, etcétera. Fíjate que tú has hablado siempre de 16 descubrimientos que se han hecho trabajos de exploración, perforación, pero vamos a recordarles a todos que son 17 labores de exploración, donde el pozo Skipjack fue el único que no encontraron ningún rastro pues, de lo que es eh, presencia de hidrocarburos en sí. Pero está la tercera fase, que es el campo Payara, que sabemos que para el 2023 se aspira de que pueda producir hasta 220,000 barriles por día. Fíjate que es algo que han dicho que para ese pozo exclusivamente va a haber un buque de lo que es producción flotante. Tú estabas hace rato comentando que los buques son grandes, que son del tamaño de lo que es un portaaviones. Bueno, este tercer buque que va a venir se llama Prosperidad. Tiene un diámetro de 350 metros. Entonces, yo quisiera saber si conoces algo más sobre este campo Payara que hace que Exxon invierta mucho más en este campo que en los dos primeros. Mira, lo que hasta donde sé de Payara, hasta donde yo me he enterado, yo me entero básicamente es por revistas especializadas que me llegan, que leo, y Payara, a diferencia de Lisa, es prácticamente la misma profundidad, es prácticamente el mismo yacimiento, pero su campo, el campo en sí de lo que es la delineación de su yacimiento es mayor. Cuando tú tienes un campo mayor significa que las posibilidades que tienes para desarrollarlo es que puedes meter más pozos y al meter más pozos puedes sacar más. Es decir, puedes sacar más rápido. Es decir, si tú tienes un campo donde metes solamente 2 pozos, pero tienes otro campo donde metes 6 o 7 pozos, pues la producción de 7 pozos va a ser superior. Y el supuesto grosor que tiene Payara es un grosor, digamos que al estilo de Lisa, es importante y que si es más grande y le metes 7 pozos, por decir un número, pues vas a sacar mucho más hidrocarburos. Mira, este negocio es tan bueno, pero tan bueno para la Exxon, que aparte de los detalles que le he dicho, hay otro que es importante, y es el hecho de que tú negocias con un país que no tiene experiencia alguna en el área petrolera ni de hidrocarburos. Tanto así que un país tan pobre que empieza a recibir, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, un buchón de dinero como este, en términos de impuestos sobre la renta, o sea, el impuesto que le estás metiendo a la compañía Exxon, es apenas del 2% si le creemos a las revistas especializadas que están diciendo por ahí. Bueno, señores, en el caso de Nigeria y en el caso de Noruega, por poner dos ejemplos de países ya con cierta tradición petrolera, los promedios de impuestos están entre el 17 y el 20%. Es decir, imagínense hacer negocio con un país que solamente le voy a pagar el 2% de impuestos. Cuando los Eso salió economistas y muchísimo, eso planificadores salió de muchísimo. hidrocarburos Sí, sí, sí. hacen sus proyecciones, consiguen que, mira, en los próximos 10 años, Exxon vamos a decir, deja de pagarle a la Guyana cerca de 55, 60 millones de dólares. ¿Ah? Imagínense lo que representa eso como negocio. Por eso es que a Exxon le urge que tenga una solución este rollo de las aguas. Porque a ellos le urge que el campo Ranger, o sea, el pozo Ranger, el de carbonatos, ellos puedan trabajar legalmente sobre él, bajo Y las por eso es condiciones que ellos que, y por eso es que a este Granger también le urge mantenerse al poder, porque claro, obviamente o sea, todo ese imagínate, el dinero hombre va no quiere a las dejar el arcas negocio. gubernamentales. Y exacto, y él no quiere dejar eso. Sobre el punto de lo que es los buques, de lo que es perforación, sabemos que la compañía Noble de Estados Unidos han mandado dos buques, el Stena Carron y el Tom Maiden. Y para la tercera fase también van a venir dos nuevos, que es el Bob Douglas y el Don Taylor. ¿Sabes cómo, cómo es el trabajo de todos esos buques en sí? No, en esos detalles sí, mira, me Okay, declaro no conocedor del tema okay, preciso sobre los buques. Lo único que te puedo decir es que la Noble es una compañía que tiene capital chino, o sea, fue comprada por los chinos. Los okay. chinos en sus astilleros
en la China, construyen, son capaces de construir al igual y competir con gente de Malasia, gente de Singapur, en la construcción de las unidades flotantes más importantes que hay en el mundo. O sea, cuando ellos, aquí lo importante, Jorge, es que si ellos predicen que tienen dos unidades que ya están a punto, pues es porque las tienen, porque si hay algo difícil en el medio de la exploración y la producción costa afuera, es conseguir los buques que te puedan hacer el trabajo, porque no todo buque lo puede hacer, es decir, tienen que ser Bueno, fíjate especiales. que por eso, exactamente, por eso fue que el tercer presidente, el tercer director de Exxon para esa área, que solamente estuvo 4 meses y ya hay uno nuevo ahorita, él dijo que, bueno, que la nueva faceta de lo que es exploración es para ellos, tienen previsto 40 pozos más. Y sabemos, aunque no lo han dicho públicamente, sabemos que esos 40 pozos pudieran ir hacia el oeste de ese mismo bloque. Y sabemos cuando decimos oeste, hablamos de la proyección del delta, hablamos de la plataforma del Tana bloque 5 donde hay solapamiento, hablamos de los dos buques que Venezuela expulsó, pero sabemos que hubo ya estudios sísmicos. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque ante todo también hemos chequeado la página de lo que es Guyana GES. Ellos en el 2016 pusieron un mapa de lo que es el estudio 3D donde sale toda esa área. Y si te metes actualmente, 2020, esa área está en blanco. La quitaron, por supuesto, por razones de seguridad para ellos, etcétera, etcétera. Pero Yo no quiero meter el dedo en la llaga ni dejarles a ustedes una preocupación con la almohada, pero es importante decir algunas cosas en términos petroleros. Cuando mi vecino ha descubierto, como en el caso de la Guyana, en sus aguas, y ha proyectado dentro del bloque de Stavros, ha proyectado el Ranger, si ellos consiguieron carbonatos en el medio del Esequibo, el mar Esequibo nuestro, significa que yo como vecino y como también explorador de hidrocarburos, digo, wow, si mi vecino consiguió, yo también puedo conseguir de mi lado. ¿Qué significa eso? Que si yo le compro a PGS las líneas sísmicas que cubre gran parte del territorio, el Esequibo, le meto tecnología con nuevos algoritmos a esa sísmica para buscar mejores resoluciones, yo también pudiera conseguir puntos brillantes como lo que consiguió Epson. Y ojo, Epson no dice toda la verdad. Cuando ellos consiguen ese punto brillante, lo perforan y consiguen carbonatos y consiguen petróleo, en el caso de Ranger, significa que ellos ya tienen los estudios de la zona más arriba del Stavros. Por eso es que ellos dicen, guardan silencio, incluso guardan silencio para la gente de Guyana Inglesa porque no les conviene que ellos lo sepan en este momento, sino que dicen, bueno, vamos a esperar a ver cómo se va a solucionar este problema, pero necesitamos que esto se solucione porque yo puedo buscar. Claro, hay un antecedente actual, digamos que vigente, que es el hecho de que los precios del petróleo están en ese rango y ojo, sepan esto también, en el vocabulario de hidrocarburos, cuando tú tienes un precio entre 35 y 40 dólares, todo lo que es exploración o producción de aguas profundas se pone en pico de Zamuro. Pero ¿por qué no se pone en pico de Zamuro el Esequibo? Porque es que el negocio es totalmente redondo, o sea, impuestos del 2%, ya conseguiste, ya tienes las instalaciones, tienes a los chinos de aliados, o sea, digamos que el juego es perfecto para estos tres socios. Entonces, por es supuesto. peligroso lo que está pasando porque nosotros, del lado venezolano, después del bloque 3 de Chevron, donde se descubrió el gas muy somero, muy biogénico, y en el caso de los vikingos que no consiguieron en el bloque 5, pero que ahora con ese hallazgo de Ranger en el centro del Esequibo, pone de nuevo en el tapete el estudio de la sísmica del área nuestra para ver si hay una continuidad que vaya desde el Ranger hacia la parte del norte. Peligroso esto. Por supuesto, bueno, es algo que hemos visto día a día. Quienes manejamos el tema en sí, vemos que Exxon se siente muy, pero muy tranquila, pues. Ellos ya no hablan del tema eh, territorial. El contrato con lo que es Guyana fue muy efímero, con porcentajes bajos para
para el mismo gobierno de este Ranger y bueno, ya sabemos el por qué. Ahora, mi último punto tiene que ver más con el tema ecológico. Hace un mes aproximadamente, el buque Lisa Destiny detuvo su trabajo por unos días por un problema en lo que es la combustión de los gases que ellos botan por lo que es el trabajo. Parece ser que se filtró la información de que entre 7.000 y 10.000 metros cúbicos de ese gas han hecho, digamos, merma en la parte ambiental. Inclusive parece ser que Guyana está haciendo trabajo de reforestación de los manglares al frente de la costa de Georgetown. Eso lo pusimos hace poco por nuestras redes. Y a su vez tenemos información de que los manglares nuestros por el delta han sido deforestados y los habitantes de esas zonas, de lo que es Pedernales y eso, han dicho que son guyaneses que están deforestando. Yo la verdad no he podido todavía conseguir si uno tiene que ver con lo otro, pero lo más seguro es que pudiera tener como que una conexión. ¿Qué opinas tú sobre el tema de lo que es la emisión de gases de Exxon, donde no sabemos si hay planes de contingencia tanto para ellos como para el término de lo que es posible derrame? Lo único que puedo agregar, Jorge, a lo que tú has dicho, es que habiendo trabajado en muchas de las grandes compañías petroleras, todas ellas se cuidan de la parte ecológica. Departamentos, universidades involucradas para, tú sabes, estudiar cuál es el impacto que hay. Te voy a poner un ejemplo. En plataforma del Tana, cuando se estaba haciendo, digamos, la exploración y la delineación de los campos, se fueron a estudiar los manglares. Los manglares en el caso del delta de nosotros presentan hasta 16, 18 metros de altura. Imagínate, uno cuando se imagina los manglares, uno suele siempre imaginarse lo que uno ve en Margarita cuando va de viaje, de turismo, etcétera, que los ve, tú sabes, a nivel prácticamente un poquito más arriba de la canoa o de la barcaza donde tú estés. Aquí estamos hablando de 16, 18 metros de altura. El impacto, o sea, digamos, el hecho ecológico en la zona de la plataforma fue estudiada y lo único que pretendíamos era que las universidades venezolanas estuviesen involucradas con algunos centros de estudio, digamos, de capital privado, para mantener un margen de cómo podía ser el impacto, pero no el impacto de las instalaciones, porque las instalaciones estaban muy mar adentro, sino del impacto que ocasionaba el flujo de transporte que iba a estar pasando por la zona, porque tú tienes la boca del Orinoco, pues y entrabas y salías. En el caso del Esequibo, en el Esequibo de ellos, indudablemente esa información cuando se filtró, yo la información la vi con cierta perspicacia por aquello de que, bueno, hasta que yo no vea un pronunciamiento real de gente que investiga de los centros ecológicos, cuál ha sido hasta ahora el impacto, porque si te pones a ver en tiempo, todavía no hay una, digamos, una escala en tiempo para definir un impacto real de lo que pueda estar sucediendo con los manglares. Pero sí sé que la Exxon tiene su departamento y que está sobre el hecho. ¿Por qué? Porque ellos tienen que minimizar, igual que cualquier otra compañía, ojo, esto no solamente son ellos tienen que minimizar cualquier noticia que suene medio negativa ante los medios y ante los organismos ecológicos mundiales. ¿Por qué? Porque si no les caen encima, pues y van a venir todos estos grupos que existen para decir que el Exxon destruye el medio ecológico de un paisito como la Guyana Esequiba. Bueno, esperemos que lo hagan pronto, porque no quisiéramos ningún Exxon Valdez allá, porque fíjate que no se conoce de ningún plan, inclusive te digo de los propios medios en Guyana que lo han dicho. No es algo que estamos nosotros inventando, sino que lo hemos visto así. Bueno, vamos a ver si alguno de los presentes tendrá alguna pregunta, que levante su mano para darle entonces audio y que encienda su cámara para ello. Vamos a ver si alguien se anima, tiene algún tipo de pregunta o quiere darle una información a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Milton, quien gustosamente se presentó a darnos esta extensa explicación sobre el tema petrolero en el bloque Stabroek, en aguas por delimitar entre Guyana y Venezuela.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, fíjate, Milton, que fuiste como que tan explícito que la gente se quedó, como, ¿cómo sería? Confiada y tranquila con lo que estás diciendo. Bueno, yo espero que hayan entendido algo. Por supuesto que sí, esa es como que la idea. Bueno, entonces, si no hay más nada que decir, Milton, muchísimas gracias. Espera, si quieres algunas palabras del cierre. Lo único que quiero decir es que creo que la labor que realizan ustedes, la labor que realiza mucha gente que escucha estas charlas, para mí es extraordinariamente positivo. Yo vivo en Houston desde hace mucho tiempo, la comunidad venezolana aquí es grande, pero lamentablemente debo decir que yo destaco la palabra frivolidad en el tema Esequibo, es total, o sea, es decir, hay que hacer un trabajo y yo lo que me he propuesto, digamos, como ciudadano aquí, es que esos venezolanos estén interesados en el tema y por ello es que he hecho algunas presentaciones en otro foro buscando que se, digamos, que concienticen cuál es la necesidad y que no todo el mundo nos responda de que no, olvídate de eso del Esequibo porque eso lo perdimos, eso ya no es de nosotros. Entonces, ese trabajo que vienen haciendo ustedes día a día, o sea, todos los días machacando con la información que hacen, a mí me parece lo más positivo y me mantiene, digamos así, vivo en el tema, al igual que muchos otros y todo lo que se presenta durante esta semana, dado el hecho de que el Esequibo volvió a tomar relevancia. No, Milton, a ti muchísimas gracias porque tú también has sido de un gran apoyo, más que todo con el tema petrolero en sí. Siempre has estado enviándonos información y esa es como que la idea, alimentarnos en cuanto al tema para poder ofrecer una muy buena información detallada al día. Creo que el señor Domingo González quisiera hacer una pregunta. Domingo, vamos a ponerte entonces el audio y te pido que enciendas tu cámara entonces también. Adelante, cuando quieras. Ajá. Hola, un segundo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Sí, cómo no, adelante. Jorge, ¿qué tal? Y el señor Milton, Sí. muchas gracias por la conferencia, la he visto con muchísimo interés. También vi con mucho interés una conferencia pasada que hubo con una profesora de la Universidad de Oriente. Muy buena, le agradezco la verdad el tiempo que se tomó para esto y también felicito porque veo que maneja no solamente la parte geológica, sino también parte de historia, parte de la capitanía, y eso complementa excelentemente bien que no sea meramente el punto técnico, sino que el contexto que hay aquí en nuestra Guayana venezolana. Bueno, a la pregunta rápidamente. Mi pregunta es, según lo que entendí, Guyana así pierda definitivamente el objetivo, que es lo que quiere Venezuela, con lo que ya tiene descubrimientos petroleros que está frente a su costa entre el río Efectivo y el río que están hacia el lado derecho, igualmente va a ser una potencia petrolera, ¿no? Independientemente que todo lo que está hacia el otro lado no lo llegase a recuperar Venezuela, en esa línea de equidistancia que ahí usted la manifestó claramente, que todavía es una línea preliminar, pero más o menos iría por ese lugar. Y, y entonces, en otras palabras, Guyana no está dependiendo 100% de que el efectivo les quede a ellos y su proyección hacia el mar, porque ya con su propia proyección en equidistancia ya tienen bastante petróleo. ¿Es así? así es. Es más, tú has dado en este caso con el punto que nosotros como venezolanos, si nos quitamos, digamos, ese manto de nacionalismo per se, de que el Esequibo es nuestro, sí es nuestro, o sea, por hecho soberano es de nosotros, pero cuando vamos a la parte marítima, la Exxon con el campo, fíjate que ellos no decidieron ir directamente al centro o ir directamente a la línea más limítrofe con las aguas de la plataforma del Tana. Ellos lo hicieron básicamente a 120 millas al frente de Georgetown. ¿Qué va a pasar? Que tarde o temprano, cualquiera sea la solución, y esperemos que sea después de estas audiencias y después lo que se destaque, que sea una discusión entre los dos países. Oye, Guyana, ya tú tienes petróleo, ya tú estás en el argot petrolero, o sea, desarrolla tu campo, desarrolla tu gente, desarrolla tu país
y déjanos nuestro Esequibo por soberanía e indudablemente nuestras aguas para nosotros. Y ojo, escuchen esto, yo estoy completamente seguro de que en un supuesto escenario donde nosotros tengamos el Esequibo, nosotros nos vamos a desarrollar la costa afuera esequibana. ¿Y saben por qué? Porque con los rollos que tenemos en los últimos 20, 21 años, con nuestras, digamos, instalaciones petroleras que son clásicas, que son tradicionales, nosotros tenemos que pensar ahora ¿qué vamos a hacer nosotros el day after, o sea, el día después, con las inversiones que hay que hacer en el sector petrolero nacional? O sea, ¿dónde vas a invertir el dinero? ¿Lo vas a invertir digamos, en levantar una producción que está en el suelo, que nos pone a nosotros a niveles de 300, 400 mil barriles, cuando, imagínate, nunca habíamos pasado por eso, si vamos en los últimos años? ¿Cómo hacemos para levantar esa producción? ¿Cuáles son las inversiones y quién viene a invertir en Venezuela? Entonces, cuando tú vas a invertir, tú siempre vas a invertir en el tiro al piso, es decir, lo que tengo, las instalaciones que tengo y las que tengo que recuperar. Cosas como la exploración en el Esequibo, cosas como el desarrollo de los campos de Lorán y de Manatí en la plataforma del Tana, cosas como los campos de la Blanquilla, los de Falcón en el Golfo de Venezuela. Esos son aguas, digamos, no profundas, pero son aguas relativamente que requieren mucha tecnología y mucho dinero. Entonces, en el caso de los guyaneses, si el escenario fuera que ellos se determina que indudablemente el Esequibo es nuestro y ellos ponen y se fija una línea, o sea, esta línea tiene que ser fijada en la desembocadura del Esequibo en función de ambos países, de un acuerdo entre ambos, pues ellos siempre van a tener su desarrollo de campo lisa y cualquier otro que esté dentro de sus aguas. Y eso es positivo para un país tan pequeño donde con apenas 780.000 habitantes, pues imagínense lo que significa para ellos. Pero el asunto aquí es dinero, inversiones y pensar el país en los próximos 30 y 40 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros en los próximos 30, 40 años con los hidrocarburos? ¿Volvemos a lo mismo o con nuevas tecnologías que están desarrollándose de energías limpias, energías alternativas? Vamos a seguir nosotros en un camino donde ya las grandes empiezan a desaparecer. Gracias, Domingo. Gracias, Milton. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Bueno, perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias el día de hoy. Ya el tiempo se nos agotó. Gracias por su presencia. Gracias, señor Milton. Mañana, si Dios quiere, a las 6 p.m. estaremos nuevamente con una charla. Tendremos a Ricardo de Toma, que nos va a hablar del otro vecino nuestro, que está al sur, pero ahora se quiere ir para el este también, que es Brasil. Nos vemos mañana y bueno, estamos pendientes con nuestra programación. Hasta luego.